Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Qué alegría que ya está entre nosotros. Siempre estuvo, pero qué bueno que está nuevamente aquí. Estoy presencia. Ah, eso es correcto, qué bueno. Gracias. Y nos alegramos de verdad, enormemente que ya esté bastante bien restablecido. Ahí vamos. ¿Seguro? Es un proceso, pasito a pasito. Pasito a pasito. Agradezco a todas las personas que durante estos días me acompañaron también con su oración, que ciertamente fortalece en situaciones cuando uno se siente más vulnerable con la salud. Así que muchas gracias y ánimo. Y vamos para adelante. Y vamos hacia adelante. Hoy es lunes 21 de septiembre. Ya casi se está prácticamente acabando el mes. Y tenemos una gran fiesta dentro de nuestra iglesia. San Mateo. Hoy es una fiesta apostólica, uno de los 12 apóstoles, que además fue evangelista. Y en este mes de la Biblia, el que conmemoremos su fiesta hoy nos hace recordar que la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es lámpara, es brújula, que orienta y dirige, y sobre todo a la familia, cuya reflexión estamos realizando a través de esta hermosa carta, la alegría del amor. Y pues vamos a pedirle también a San Juan Evangelista que nos acompañe. San Mateo, hermano. Ay, San Mateo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pues estos evangelistas que tú sabes que nosotros amamos y que de una forma u otra están bien impregnados en el Evangelio. Bien, pues vamos a pedirle a San Mateo Evangelista que nos acompañe también en esta oración. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad. y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Mateo Evangelista. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Un Hemos discípulo muy especial, porque es un discípulo que fue misericordiado, como diría el Papa Francisco, que le encanta. Y el texto del Evangelio de hoy, como comentábamos esta mañana, es el texto bíblico que en la vida del Papa Francisco ha marcado su vida vocacional. Se sintió mirado, misericordiado, según la frase de San Beda el Venerable, que comentando este Evangelio dice que San Mateo se sintió mirado de una manera especial, no rechazado, sino invitado a una aventura sinodal, a ponerse en camino con Jesús. Y en esa aventura dio respuesta y lo hizo con alegría. Y es interesante, Padre, lo que usted comenta sobre esto del Papa Francisco, porque precisamente esta exhortación de la alegría del amor, él siempre que hace una referencia dice, quiero darle una mirada especial. Entonces, en esta exhortación es el Papa de la mirada, que además de escuchar la voz de los padres sinodales, pues también él ve más allá, mira más allá y hace su aporte a esta gran exhortación. Y es una mirada de misericordia. Ante los problemas tan acuciantes que vive la familia, le invita a no desesperarse, sino todo lo contrario, a mantener la mirada fija en Jesús, pero también a dejarse mirar por Jesús, que siempre da, podríamos decir, asistencia, ayuda y abre caminos nuevos. Correcto. La semana pasada, Padre, nos acompañaba el diácono Gilberto, al cual agradecemos esos días que nos estuvo acompañando. Y de paso deseamos que Dios mediante. Ajá, buena noticia. Lo ordenaremos presbítero, si Dios quiere y no hay tormenta, no hay temblores y no hay... Roguemos por ello, por favor. El día 3 de octubre, así que ya desde ahora iniciamos este proceso de acompañamiento más directo a través de la oración. Seguro que sí, agradecemos entonces al diácono Gilberto y muchas felicidades y que esta vez sí, a la tercera, la vencida, ¿verdad? Si está en las manos de Dios. Y compartimos con ustedes la segunda parte del segundo capítulo, Realidad y Desafíos de la Familia. Entonces, hacíamos un camino con ustedes la semana pasada y entonces en este segundo capítulo, en esta segunda parte, continuamos con la realidad y desafíos de la familia, pero el Papa entonces ahora nos va a indicar algunos desafíos de esta realidad que vivimos como familia.
Así que vamos entonces a dar inicio al numeral 50, que lo habíamos leído el viernes, pero vamos a retomarlo. Las respuestas recibidas a las 2 consultas efectuadas durante el camino sinodal mencionaron las más diversas situaciones que plantean nuevos desafíos. Así que hay nuevos desafíos ante situaciones concretas, ante situaciones diversas que viven las familias. Además de las ya indicadas, muchos se han referido a la función educativa, que se ve dificultada, entre otras causas, porque los padres llegan a sus casas cansados y sin ganas de conversar. En muchas familias ya ni siquiera existe el hábito de comer juntos y crece una gran variedad de ofertas de distracción, además de la adicción a la televisión. Esto dificulta la transmisión de la fe de padres a hijos. Otros indicaron que las familias suelen estar enfermas por una enorme ansiedad. Así que tenemos una primera dificultad que tiene que ver con la educación. La familia es la primera escuela, los primeros maestros. El Papa San Pablo VI decía que los padres y madres son los primeros catequistas, son los que transmiten la fe. Pero ¿qué sucede? Que la familia, ¿verdad?, agobiadas por el trabajo, las mil preocupaciones, pues cuando los padres llegan a las casas están cansados y lo menos que quieren es conversar. Y yo diría que ahora se agrava un poco más con esto del COVID. ¿Por qué? Porque muchos padres y madres han tenido que asumir también la tarea educativa más directamente con los procesos de formación intelectual de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Y esto crea, no cabe duda, que retos y dificultades mayores. Y segundo, se debilitan los encuentros, entonces no se come juntos, cada uno por su lado. Hay unas distracciones. Gran oferta, ¿verdad? Televisión, música, iPod, Facebook, en fin, toda esta letanía nueva que se da por la tecnología. Y esto dificulta la transmisión de la fe de padres a hijos. Y recuerden que la transmisión de la fe no solo es el catecismo, porque a veces tenemos un concepto de transmitir la fe que es ¿quién te creó? Dios me creó. ¿Quién es Dios? Dios no. No, es ¿quién me creó? Sí, Dios me creó, pero es ver cómo Dios es creador y cómo papá y mamá transmiten la fe de un Dios creador a unos hijos, que los motivan y los mueven a entender que Dios crea y recrea a través de las acciones del ser humano. Por eso hemos estado hablando en programas anteriores, padre, y que usted hace mucho énfasis, ¿verdad? Y nos los va dando el nuevo directorio de catequesis, una narrativa. La experiencia en este proceso catequético, en esta transmisión de la fe, va desde una narrativa. Y narrar quiere decir hacer cuentos, hacer historia, comunicar que hechos, acontecimientos, realidades vividas que sirven de experiencia y transmiten unos valores. Y un mensaje, ¿verdad?, de fe, de amor, de entrega, un mensaje que también nos ayuda a ese encuentro con la persona de Jesucristo, pero también con aquel hermano, con aquella hermana que está a nuestro lado. Eso es así. Parece haber más preocupación por prevenir problemas futuros que por compartir el presente. Fíjate qué interesante esa frase, léela otra vez. Parece haber más preocupación por prevenir problemas futuros que por compartir el presente. Pensando más en el futuro, siempre, ¿no? Hipotecamos el presente pensando en el futuro, cuando el futuro no ha llegado. Y entonces lo que tenemos en el presente, en vez de aprovecharlo, en vez de disfrutarlo, lo hipotecamos, es decir, perdemos la óptica, la orientación y el sentido. Esto, que es una cuestión cultural, se agrava debido a un futuro profesional incierto, a la inseguridad económica o al temor por porvenir de los hijos. Interesante los tres aspectos. Es una cuestión cultural. Entonces se agrava. ¿Por qué? Pensando en el futuro profesional incierto. ¿Qué va a estudiar? ¿Dónde va a estudiar? Ahora con estas situaciones, ciertamente en los procesos educativos se está analizando, sobre todo los que son responsables de la educación formal,
uno se pregunta, ¿verdad? Ante todas las dificultades que están surgiendo ahora para dar clases, si fue difícil culminar un año escolar pasado, regular, que tiene a los que están comenzando o iniciándose este nuevo año escolar retos. Pensemos en los muchachos de cuarto año que no pudieron, ¿verdad?, culminar oficialmente la materia que tenían. Imagínate los de ahora que vienen con lagunas. Y entonces los mismos educadores se están preguntando cómo vamos a resolver, porque sin querer se está generando un desfase y entonces hay que ir a lo esencial en la educación. Cómo lograr que esas lagunas formativas se superen. Por ejemplo, un muchacho que va a la universidad este año, cuando termine cuarto año, que no ha habido un proceso normal, seguirá arrastrando, y el que está iniciando es un problema muy serio, que las universidades ya comienzan a preguntarse cómo vamos a crear cursos o ofrecer alternativas que sean subsidiarias, que sean ayuda para cubrir esas lagunas. Ayer precisamente, padre, compartía con una joven que es universitaria y le preguntaba, ¿cómo te sientes en esta nueva experiencia? Y me dice, mire, Sor, lo que es español, inglés y este tipo de materias no hay problema que recibirlas, pero lo que es matemática y otras materias que verdaderamente los laboratorios, es importante verlo presencial. Mire, yo deseo ir a la universidad, no quiero esto virtual, además de ser agotador, agobiante, estresante. Entonces vemos un estudiantado que verdaderamente lo que quiere es estar presencialmente en la universidad y en la escuela también. Esto va a generar nuevas actitudes, y estas nuevas actitudes hay que cultivarlas. ¿Y quiénes están llamados a cultivarlas? La familia. Por eso es tan importante que esta misma reflexión que vamos haciendo no la miremos simplemente como un libro que se lee, unas palabras que se dicen, sino cómo puedo yo en mi proceso personal de mi familia integrar esto. Y ya el Papa nos los había anunciado al inicio de esta exhortación. Vamos a hacer una lectura pausada, con calma, y esta experiencia que estamos viviendo también debemos ir en ese proceso pausado, con calma, para poder comprender estos nuevos desafíos, que no es fácil. Correcto. Dirá el Papa en el numeral 51, también se mencionó la drogodependencia como una de las plagas de nuestra época, que hace sufrir a muchas familias y no pocas veces termina destruyéndolas. El problema de las drogas, que ahora cobra un matiz diferente y distinto, solapado pero directo, que es real, que no es invento. Porque hay más ocio, y cuando hay más ocio, dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y si uno no tiene la mente ocupada para producir creativamente, lógicamente, o por desgracia, nos dejamos inclinar por lo negativo. Algo semejante ocurre con el alcoholismo, el juego y otras adicciones. La familia podría ser el lugar de la prevención y de la contención, pero la sociedad y la política no terminan de percatarse de que una familia en riesgo pierde la capacidad de reacción para ayudar a sus miembros. Pierde la capacidad de reacción para ayudar a sus miembros. Nadie da lo que no tiene. Si no me capacito, si no me preparo, es muy difícil. Notamos las graves consecuencias de esta ruptura en familias destrozadas, hijos desarraigados, ancianos abandonados, niños huérfanos de padres vivos, adolescentes y jóvenes desorientados y sin reglas. Ese era el mapa normal, entiéndase por normal. A esto agrávale ahora la pandemia. Cómo esto se complica y se activa de una manera más alarmante. Por ejemplo, ese problema de la soledad, de no poderse poner en contacto con los demás, de aislarse, situaciones depresivas que se están dando en muchos ámbitos, de gente que curiosamente no debían de tener problemas mentales, como puede ser un profesional. O sea, uno supone que una persona profesional
que se ha educado bien, que tiene unos valores, puede afrontar problemas, pero curiosamente la debilidad, la fragilidad, la vulnerabilidad mental de muchas personas está afectando. Y gravemente. Gravemente. Entonces, si el adulto que está no está lo suficientemente equilibrado y capacitado, los que van debajo o los que dependen de él, ¿qué también sucederá? se afecta. Como indicaron los obispos de México, hay tristes situaciones de violencia familiar que son caldo de cultivo para nuevas formas de agresividad social, porque las relaciones familiares también explican la predisposición o una personalidad violenta. Las familias que influyen para ello son las que tienen una comunicación deficiente. Ahora va a hablar de una realidad, ¿verdad? O de un problema. Las personas violentas, ¿de dónde nacen? ¿De dónde salen? De familia. Si la familia no es el lugar que pueda equilibrar y balancear todo esto, sino todo lo contrario, es detonante, pues entonces la cosa va a explotar. Y por eso hace ahora un listado o unas puntualizaciones de lo que sucede en familias violentas. En las que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se apoyan entre sí. Si no hay una comunicación eficiente, sino deficiente, predomina entonces las actitudes defensivas. No nos apoyamos y por lo tanto... En las que no hay actividades familiares que propicien la participación, en las que las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y violentas, y en las que las relaciones paterno-filiales se caracterizan por actitudes hostiles. Son un volcán, tienen la lava adentro y en un momento determinado explote. La presión hace que explote. La violencia intrafamiliar es escuela de resentimiento y odio en las relaciones humanas básicas. Esto lo vemos iluminado desde la palabra de Dios en las relaciones de Caín y Abel. Curioso, ¿no? Dos hermanos. No logró equilibrar Caín su celo por Abel y acaba matándolo. Entre Jacob y su hermano Esaú, lo mismo. Es decir, siempre va a haber agresividad, o podemos, más que agresividad, pues momentos tensos, ¿verdad? Pero si hay un equilibrio, se educa, se canaliza. Si no lo hay, estalla en violencia, en maldad, en maltrato. Y esto es consecuencia de ¿qué? De no tener un ámbito sano y saludable. Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Interesante este planteamiento. Léalo otra vez, hermano. Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Si lo ponemos como una frase guía, sería: si se debilita la familia, se perjudica a la sociedad. Y eso es algo que hay gente que no acaba de entenderlo. No lo entienden. Si debilitamos la familia, debilitamos una sociedad, se debilita una sociedad. Porque la familia es la célula fundamental de la sociedad. Ocurre lo contrario. Perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. Ya no se advierte con claridad que sólo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena. Esta es la enseñanza de la iglesia. Por eso es interesante entenderlo, ¿no? Si no se favorece la familia, se perjudica a la sociedad. ¿Por qué? Porque no maduran las personas, no se cultivan los valores comunitarios y los valores éticos que nos llevan a ser buenos ciudadanos no se ponen en práctica. Y por lo tanto, se destruyen unos a otros. No hay entonces, ¿qué? Claridad. Esa claridad que solo se descubre cuando se ama a una sola persona, se entrega su corazón a esa persona, hombre, mujer, y lo hace totalizantemente. Y dice exclusiva e indisoluble. Es expresión, acuérdense que esta carta está escrita para gente
cristiana, católica de fe. Esposos cristianos, como dice el Papa. Que tenemos un sacramento que amamos y valorizamos. Por eso esto se entiende si tiene fe. Si no tiene fe, pues uno lo mire, bueno, eso dirá usted. No, es que hay unos valores que son los que fundamentan una sociedad cristiana. Por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. ¿Verdad? Por eso es que dice, ya no se advierte con claridad que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. Estabilidad. Y esa estabilidad hace que la gente que forman parte de esta familia se sientan con el equilibrio. Y esto se logra cuando hay que fecundidad en el amor, fecundidad en las acciones, fecundidad en las buenas obras, fecundidad en un estilo de vida. Debemos reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad, pero las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Defendemos entonces que el matrimonio solo se da entre un hombre y una mujer. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el que se cierra la vida, el que no quiere tener hijos, está renunciando a una clave fundamental del matrimonio. No es simplemente buscar el placer entre ellos, hombre o mujer, sino que tiene que ser fecundo, tiene que abrirse a la vida. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne, ¿verdad? Un solo cuerpo. Crece y multiplícate. No simplemente crece, porque tú puedes crecer engordando, y no se trata de eso. No se trata solo de crecer engordando, ni de cuerpo, se trata de multiplicarse, de continuar la obra creadora. Y esa es parte de esa fecundidad que así hablaba hace unos momentos. Pero, ¿quiénes se ocupan hoy de fortalecer los matrimonios, de ayudarles a superar los riesgos que los amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, de estimular la estabilidad de la unión conyugal? Esta pregunta que el Papa lanza aquí nos abre y nos pone en la perspectiva de cómo organizar una pastoral de matrimonio hacia la fundación de familia. Lea la pregunta otra vez. Pero, ¿quiénes se ocupan hoy de fortalecer los matrimonios, de ayudarles a superar los riesgos que los amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, de estimular la estabilidad de la unión conyugal? Lo que anteriormente se vivía y se transmitía por vivencia, no se cogían cursos para casarse, pero si era un matrimonio con sólidos valores cristianos, los hijos veían el ejemplo de sus padres y mantenían. Eso se transmite como el buen perfume, se pega. Pero si no hay un punto de referencia, porque se está negando lo fundamental, que es la estabilidad, que es la fidelidad, que es un amor fecundo. Esto se ha debilitado tanto que las nuevas generaciones no tienen un punto de referencia. Por eso es que se está replanteando, y esta carta que el Papa escribe es precisamente motivando a aquellos que tienen esa vocación especial, que son los esposos, de los cuales han de nacer los hijos e hijas, que asuman, se preparen para transmitir estos valores a sus hijos e hijas. De generación en generación. Eso es así. Pausamos y volvemos dentro de un momento. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
Continuamos compartiendo con ustedes esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del amor. Estamos en la segunda parte del segundo capítulo, compartiendo la realidad y desafíos de la familia, y estamos compartiendo algunos desafíos, ¿verdad? Decíamos en la primera parte del programa, una función educativa dificultada por la ansiedad, la familia en riesgo pierde la capacidad de prevención. Y entonces estábamos compartiendo antes de la pausa con ustedes, debilitar a la familia perjudica la sociedad, y nos quedamos con una pregunta, padre, ¿verdad? ¿Quiénes se ocupan hoy de fortalecer los matrimonios, de ayudarles a superar los riesgos que los amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, de estimular la estabilidad de la unión conyugal? Pues se supone que sean aquellos que son ministros de estos sacramentos, fundamentalmente. ¿Y quiénes son? El hombre y la mujer, que ante Dios se juran fidelidad y hacen ante la iglesia un pacto de amor, celebrando un sacramento. Porque es interesante entender que para nosotros los cristianos católicos, los verdaderos ministros de este sacramento son el hombre y la mujer, que ante el altar juran fidelidad. La semana pasada, padre, compartía con el diácono Gilberto y leíamos el número 40 que decía invitar a aceptar el desafío del matrimonio. Iba dirigido hacia los jóvenes, pero el Papa decía, necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio, ¿verdad? Y dentro de esta pregunta que el Papa nos hace a nosotros y que lo hemos compartido desde los inicios de este programa, la importancia de un acompañamiento, de vivir un proceso, de asistir a estas clases matrimoniales que se dan para la formación, para que vayan seguros al paso que van a dar, ¿verdad?, en el sacramento del matrimonio. Pero fíjate que estas clases o estos encuentros lo que ayudan fundamentalmente es a fortalecer lo que se supone que ya tú sabes. El ritual del matrimonio, en la ceremonia matrimonial, cuando se inicia la celebración, después de la escucha de la palabra de Dios, el testigo oficial de la iglesia, el diácono, el presbítero o el obispo, le hacen una pregunta a los que se van a casar. Son unas preguntitas que son directas, que tienen que ver un poco con ¿a qué vienes? Por ejemplo, cuando se va a ordenar un joven de presbítero, de diácono, dice, acérquese el que va a ser ordenado diácono o presbítero. Y lo llaman. Y entonces hay uno que lo presenta y dice, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero o ordenes diácono a este.
Y entonces dice el obispo, ¿sabes si es digno? Es un diálogo que hay ahí. En ese diálogo, pues hay que dar unos testimonios. Pues es interesante que en el matrimonio hay unas preguntas rituales que tienen que ver con esas claves fundamentales. Y entonces la primera pregunta es, se le pregunta al joven y a la joven si vienen a contraer matrimonio libre, con plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Esa es la primera pregunta. Así que si usted va a casarse y no viene libremente, y libre quiere decir que tú sabes lo que vas a escoger, que vas a renunciar a tu casa donde estás muy bien, vas a dejar eso porque quieres un bien mayor, que sabes que es una aventura, que es algo nuevo que va a suceder. Segundo, tienes plena voluntad. Sí. ¿Estás consciente? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Nadie te obliga. Nadie te presiona, como quien dice. ¿Qué te mueve a ti, hombre? ¿Qué te mueve a ti, mujer? A dar este paso. Y entonces tiene que haber una respuesta. Sí. Ese sí es muy importante. Sí venimos. O sí vengo libremente. La segunda pregunta. ¿Estás dispuesto a ser fiel durante toda la vida? ¿Fiel a quién? El uno al otro. Yo voy a ser fiel a Dios. No, no, es que la fidelidad a Dios se manifiesta que tú le vas a ser fiel, varón, a esta mujer, y tu mujer le vas a ser fiel a este varón. Durante toda la vida. Esto no es por 15 días ni por una semana. Vamos a probar. Algunos cruzan los dedos, ¿no? Mírate la pregunta. La primera es, ¿has venido? ¿Has venido? Sí, he venido. La segunda, ¿estás dispuesto o dispuesta? Estaré dispuesto. En lo que se supone de su madurez. Por eso se necesita cierta madurez. Y por eso se exige cierto grado o cierta edad. No porque tengas 20 años o 30 años eres más maduro, no. Pero se supone, ¿verdad?, que ha habido un camino, un crecimiento. Y la tercera, ¿estás dispuesto a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos o hijas y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? ¿Vienes? ¿Estás dispuesto a contraer matrimonio? ¿A ser fiel? ¿Estás dispuesto o dispuesta a recibir de Dios los hijos? No obligado, sino amorosamente. Eso es vocación. Eso no es ceremonia. Eso es vocación. Y por eso para casarse por la iglesia se necesita tener vocación. Como tiene que tener vocación el que se va a ordenar diácono, presbítero u obispo. ¿Y dónde se aprende esto? En la iglesia. ¿En cuál iglesia? La iglesia doméstica, la iglesia del hogar. Por eso cuando un papá y una mamá, cuando un hombre y una mujer, con sus debilidades, sus limitaciones, en nombre de Dios inician esta aventura, crecen juntos y se equivocarán. Y tendrán sus situaciones. Pero la superan. Porque están conscientes de que fueron al matrimonio en una libertad, en ese amor mutuo, en ese don de los hijos, que como Dios te dio, y en esa educación cristiana. Y eso es lo que se transmite. Por eso la gran crisis de hoy es cómo transmitir la fe. Y por eso la pregunta es, ¿quién se ocupa hoy de fortalecer? Entonces, ¿la iglesia qué te da? Una catequesis para reafirmar lo que ya tú sabes. Y si hay alguna duda, clarificarla. Pero tiene que partir de la vida, del fundamento. Si no hay materia, no hay sacramento. Por ejemplo, si yo no tengo pan y vino, no puede haber Eucaristía. No puede haberla. Porque para que haya Eucaristía tiene que haber pan, vino y un sacerdote que lo consagre. Entonces cuando falta uno de estos elementos, entonces la iglesia, en esos encuentros, en esas catequesis, en esos cursos, llámalo como tú quieras, viene a fortalecer lo que se supone que ya tú tienes sembrado
Y por eso se necesita un tiempo prudencial. Eso de flechazos, sí, eso es una cosa muy Un bonita y amor la a atracción. primera vista. Y puede darse el amor a primera vista, pero es que ese amor a primera vista tiene que tener una segunda vista y una Tiene tercera que haber vista. un acompañamiento y un discernimiento. Y tiene que estar bien vista. Que no pase con no vio, No vio, no vio. no lo vio, no la vio y por eso está como está. Y una vez metido en el bote, entonces viene la lamentación. Por eso el próximo número es interesante, el número 53. Quise traer esto para que nos demos cuenta la importancia del matrimonio como lo enseña la iglesia entre un hombre y una mujer, es monogámico. Porque ahora vendrá a hablar de otro tipo de matrimonio que es poligámico, de varios. Y verán lo que dice la iglesia en esta enseñanza. Dirá el numeral 53. En algunas sociedades todavía está en vigor la práctica de la poligamia. En otros contextos permanece la práctica de los matrimonios combinados. Combo. Es interesante cómo van apareciendo expresiones y lenguaje que tú dices, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? O aquellos que ahora viven pero no viven y conviven los fines de semana y en la semana cada uno está por su casa. Y o al revés, en la semana viven juntos y los fines de semana cada uno coge por su casa. Hay cosas como que no funcionan. Continuamos. En numerosos contextos, y no solo occidentales, se está ampliamente difundiendo la praxis de la convivencia que precede al matrimonio, así como convivencias no orientadas a asumir la forma de un vínculo institucional. Vamos a probar. Si nos va bien, pues, Y si no, pues, chao. tú para tu casa y yo para la mía, Virgen de Altagracia. Tú para tu casa y yo para la mía. En varios países, la legislación facilita el avance de una multiplicidad de alternativas, de manera que un matrimonio con notas de exclusividad, indisolubilidad y apertura a la vida termina apareciendo como una oferta anticuada entre muchas otras. Ay, no es que lo moderno ahora es estar así La convivencia antes del matrimonio. al wipipío. Vámonos por aquí, vámonos días, no, que no me conviene esto. Entonces cambian de compañero o compañera como cambian de zapato, de ropa. Eso no favorece el equilibrio emocional, ni ayuda a madurar para nada. Eso te desequilibra, te desestabiliza y te hace vivir una traición interna muy grande, porque es que no podemos vivir así. No, y no solamente eso, qué testimonio, si por el medio hay hijos, qué testimonio va a haber, qué generación vas a darle o qué figura del matrimonio le vas a dar a estos hijos, frutos de un amor. Y fíjate que esto es más agravante porque el niño y la niña necesitan un equilibrio, que lo da el varón y lo da la mujer. Entonces, un día están con un papá, al otro día están con otro papá, al otro día con una mamá, este fin de semana con un abuelo, el otro fin de semana. O sea, ¿qué estabilidad emocional se va a dar? Entonces nos quejamos de estas personas que están aloqueteadas, ¿verdad? O de estos muchachos que tú dices, ¿pero qué les pasa? Pues les pasa lo que les pasa. La inestabilidad que vieron en su caminar, en su proceso, que no los lleva a tener una relación. ¿Por qué? Porque ya tuvieron un modelo y piensan que la vida matrimonial es eso. Y la inseguridad se genera tan fuertemente que no entienden, no comprenden y sobre todo no lo han vivido. ¿No? Y entonces a esto se suma, padre, es que esto es cultural de esta familia, porque entonces ahí meten la cultura. Esto es cultural. Es que en este pueblo se vive de esta manera y como el papá era así, pues esta persona también es así. No, pero entonces, si tú tienes unos valores... Y de ahí vienen una educación distorsionada, los abusos, los maltratos, la burla, en fin, tantas problemáticas que surgen y de las cuales quizás muchos de nuestros muchachos y muchachas han sido víctimas y cuando les toque fundar una familia, que van a transmitir? Y volvemos a lo mismo, nadie da lo que no tiene. Avanza en muchos países una desconstrucción jurídica de la familia que tiende a adoptar formas basadas
casi exclusivamente en el paradigma de la autonomía de la voluntad. Si bien es legítimo y justo que se rechacen viejas formas de familia tradicional, caracterizadas por el autoritarismo e incluso por la violencia, esto no debería llevar al desprecio del matrimonio, sino al redescubrimiento de un verdadero sentido y a su renovación. Ciertamente que ha habido en el modelo tradicional errores, equivocaciones, en el lenguaje nuestro, pecados graves, pero eso no quiere decir que no funciona. Se perfecciona, se mejora. Ese es el proceso de conversión, de llamada a la transformación, el autoritarismo. Y por eso cuando un muchacho y una muchacha logran aventurarse con conciencia responsable, según los principios cristianos, a la vida del amor, no repiten, crean algo nuevo, porque cada familia que se funda es una novedad. Y marcan una diferencia en su vida y en las de sus hijos. Eso es así. La fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. Y esa frase es hermosísima, ¿no? La fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. Por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias al amor. Y el amor es Jesucristo. El amor es el espíritu que une. El amor es lo que transforma. El amor es lo que nos hace, en definitiva, creer en Dios. En esta breve mirada a la realidad, deseo resaltar que aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en su participación en el espacio público, todavía hay muchos todavía hay mucho que avanzar en algunos países. No se terminan de erradicar costumbres inaceptables. Destaco la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza masculina, sino una cobarde degradación. La violencia verbal, física y sexual que se ejerce contra las mujeres en algunos matrimonios contradice la naturaleza misma de la unión conyugal. Pienso en la grave mutilación genital de la mujer en algunas culturas, pero también en la desigualdad del acceso a puestos de trabajo digno y a lugares donde se toman las decisiones. El Papa le hinca el diente a la problemática, es decir, habla en su magisterio al mundo universal y habla a las diversas culturas y habla a los diversos pueblos y es consciente de que hay problemas y a veces bien escondiditos, incluso con un barniz o un tinte de cristianismo barato, diría yo. El Papa no tiene miedo a que reflexionemos sobre eso y sobre todo que aquellos que estamos embarcados en esta aventura del amor mejoremos y sobre todo luchemos por transformar la realidad. La historia lleva las huellas de los excesos de las culturas patriarcales, donde la mujer era considerada de segunda clase. Pero recordemos también el alquiler de vientres o la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino en la actual cultura mediática. Hay quienes consideran que muchos problemas actuales han ocurrido a partir de la emancipación de la mujer. Pero este argumento no es válido. Es una falsedad, no es verdad. Es una forma de machismo. ¿Ves? Solapadamente vienen con unas ideitas ahí. No, lo que pasa es que las mujeres, desde que se liberaron, la cosa no va por ahí. Lo disfrazan. La cosa no va por ahí. Es mucho más serio, mucho más profundo. La idéntica dignidad entre el varón y la mujer. Atención. Nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas formas de discriminación. Idéntica dignidad entre el hombre y la mujer. Nos lleva a superar discriminación.
y de que en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad. Igualdad, equidad, hombre y mujer tratados de igual manera, ¿verdad? Importante, con distintas funciones, pero iguales. Si surgen formas de feminismo que no podamos considerar adecuadas, igualmente admiramos una obra del espíritu, es el reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de sus derechos. Algo por lo cual se está luchando y hay mujeres audaces que han abierto caminos nuevos en la iglesia. Y esto es porque la mujer es fuente de vida. Y como es fuente de vida, abre caminos. Y ese abrir caminos nos lleva a la transformación de la sociedad. El varón juega un papel igualmente decisivo en la vida familiar. Es interesante este número 55 porque va dirigido directamente a los varones. Especialmente en la protección y el sostenimiento de la esposa y los hijos. Muchos hombres son conscientes de la importancia de su papel en la familia y lo viven con el carácter propio de la naturaleza masculina. La ausencia del padre marca severamente la vida familiar, la educación de los hijos y su integración en la sociedad. Su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna. Es interesante como el Papa aquí, y ya en los documentos anteriores también de Aparecida y de Santo Domingo y Puebla, se habla de la figura del varón de una manera nueva, distinta, como una vocación específica, como aquel que tiene, y aquí lo enuncia de una forma sencilla, ¿verdad? Tiene la misión, la tarea de proteger, sostener a la esposa y a los hijos. Su papel en la familia es importantísimo y lo viven desde su carácter, desde su naturaleza masculina. Sí, ¿qué valores tiene el varón que complementan los que tiene la mujer y hacen que en un hogar se dé el equilibrio formativo? Afecto, responsabilidad, disciplina, lucha, proyecto, entre los dos, no es uno solo. Por eso dice el Papa, su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna. Fíjate, física, se necesita en la casa del hombre. Afectiva, que abrace, que bese, al estilo varonil, ¿verdad? Cognitiva, es decir, que te haga descubrir el conocimiento que aporta el hombre, el varón, desde su visión, como la mujer lo aporta desde su visión, y sobre todo espiritual. La espiritualidad de los varones es muy distinta al de las mujeres. Y a veces hay que equilibrarlo porque las mujeres rezan de una forma y los varones rezamos de otra. Y entonces quieren imponerle unos rezos a los pobres, que eso no hay quien lo aguante. Eso es para mujeres. Pero somos así, somos complementarios. Y el tiempo se nos acabó. Ave María, Dios mío. Complementaremos mañana. Ajá, y completaremos mañana estos numerales. Vamos pues a pedirle a la Sagrada Familia de Nazaret que vaya abriendo rutas en el camino de esta esperanza y de este proyecto matrimonial, familiar de Iglesia Doméstica. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos El esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias Lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas del Evangelio. y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, Que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, Haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia. de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José. Escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana. En este su programa, Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Buenas tardes. Con un vaso de fe.